Listo, chicas, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, nuestro techo es la Constitución Política del 91. ¿Listo? Ese, esa es nuestra máxima ley. Por encima de la Constitución se supone no puede pasar nadie. ¿Listo? Puede ser el mismo presidente, puede ser el mismísimo hijo de Simón Bolívar, pero bajo la Constitución Política de Colombia, todos respetamos por igual. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Bueno, ahora, cuando uno se mete en este tema, es que uno comienza a darse cuenta que hay cosas que no cuadran, que uno dice como, espere, ¿qué? Les voy a colocar un ejemplo sencillo. En Colombia hay algo que se llama servicios públicos, ¿cierto? Los servicios públicos son el agua, la luz, el gas no. Creo que el internet lo alcanzaron a meter como un servicio público. Yo les pregunto, ¿por qué creen que se llaman servicios públicos? Porque lo utilizamos todos, el público, la población. Bueno, está cerca, pero ahí tienes un error en lo que acabas de decir, ¿listo? Y es que no es público porque lo utilicemos todos, es público porque es un derecho que tenemos. ¿Sí entienden la diferencia? Usted tiene derecho en Colombia al agua, usted tiene derecho en Colombia a la luz, usted tiene derecho en Colombia al internet. ¿Mm? De hecho, creo que hay servicios públicos que ya no se pueden cortar, ¿no? ¿Sí sabían eso? No, yo creo que el agua es uno de ellos. El agua no se puede cortar. El agua no se puede cortar, la luz tampoco. Pero yo creo que ustedes se acuerdan que antes, cuando usted no pagaba el agua y la luz, ¿qué pasaba? Venían y la cortaban. Nos lo cortaban y aparte había reconexión. Y cobraban reconexión, ¿cierto? Ahorita, derecho. ¿Por qué? Porque es que usted, ¿por qué tiene que pagar el agua de su propio país? O sea, Profe, y aún así, perdón, en Venezuela, yo estuve un tiempo en Venezuela y en Venezuela no pagan agua y eso es lo que nos critica Venezuela a Colombia. es muy cierto. De hecho, hay países, varios, no es solo Venezuela, que usted no paga el agua. Y yo sé que de pronto muchas estarán como, ¿qué? Sí, hay países en que no se paga el agua, porque es un derecho, es que el agua es un derecho. De hecho, si usted va y le hace el reclamo al acueducto de por qué le llega a usted un recibo cobrándole el agua, si se supone que la ley dice que el agua es un derecho de todos los colombianos, ¿ustedes qué creen que les va a contestar el acueducto? Ah. Que no tiene nada que ver con eso. ¿Ah? Que es el gobierno. ¿Qué creen? ¿Pero qué creen que les va a decir el acueducto? Porque el gobierno y la ley dice que el agua es un derecho de todos los colombianos. Pero a usted le llega un recibo en el cual le cobran 40.000 pesos de agua. ¿No les Pues parece el que hay algo tratado del contradictorio? agua. Pues, profe, yo diría que lo que cobran es como el tratado del agua, lo que se supone, ¿no? Y Como es un derecho. y si a ti te cobran el tratado del agua, ¿eso no sería contradictorio con que tú tienes derecho a la salud? Claro, también. Entonces, ¿qué te cobran? Ah, sí, sí me están entendiendo, ¿no? ¿Sí ve que nosotros pagamos y no sabemos qué es lo que pagamos? Que uno cuando comienza a mirar esto dice, pero que espere, ¿qué? Pues resulta que el acueducto lo que le respondería es, claro, el agua yo no se la cobro, tranquilo, no se preocupe. Yo a usted lo que le estoy cobrando es el alcantarillado. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así que el alcantarillado, si el alcantarillado lo hacen de mi plata, con mis impuestos?
Y dice, sí, pero es que nosotros somos los que nos encargamos de mantenerlo en funcionamiento. Y nosotros somos los que nos encargamos que, porque usted vaya a un río y usted puede coger toda el agua que quiera un río, hágale, tranquilo. Pero si usted quiere que cuando usted abra la llave de su casa, le salga agua por esa llave y no tener que ir hasta el río, eso es lo que nosotros cobramos. ¿Sí me entienden? O sea, cuando usted está pagando el agua, usted no paga el agua. Usted está pagando porque el acueducto le lleve el agua desde el río hasta su casa. Pero a usted no le pueden cobrar el agua. El agua es un derecho. De hecho, esa es una pelea dura que hay, digamos, con la gente, digamos, con Manantial, que vende agua embotellada. Y entonces usted llega y dice, deme una botella de agua. Entonces Manantial, usted diría, espere, ¿y por qué me está cobrando el agua? Si el agua es un derecho. Ah, no, es que yo no le estoy cobrando el agua, yo le cobro envasarla. Dayan, ¿quieres decir algo Sí, que profe, levantaste la manito? Dale. ellos cobran este servicio, no el agua, el servicio que ellos prestan. Exacto, Dayan. Entonces ahí es cuando uno dice en Colombia, claro, echa la regla, echa la trampa. ¿Listo? Entonces, digamos, también pasa con el banco. El banco hay una ley que el banco a usted ya no le puede cobrar por hacer transacciones. Sin embargo, cuando usted llega y mire su desprendible del banco, se da cuenta que por haber retirado le quitaron una parte. Y resulta que el banco le dice, no, es que no se lo quitamos por haber retirado plata, sino por haber usado el cajero. Y uno dice, ¿qué? Y dice, bueno, entonces retiro por ventanilla. Y dice, ah, bueno, también le descontamos. ¿Pero por qué si no usa el cajero? Ah, es que usó la ventanilla. ¿Sí ven? Entonces, el problema de Colombia no es la ley, el problema es la ética. Porque si no, nosotros tendríamos que colocar una ley que dijera, está prohibido comercializar agua en botellas de vidrio, botellas plásticas, en totumas, en todo. Y les aseguro que aún así sale por allá alguien que dice, ah, pero pues vea, yo estoy comercializando agua así, pero no estoy utilizando ni botellas de vidrio, ni de plástico, ni totumas. Estoy utilizando cilindros. Y como eso no lo dice la ley, pues entonces es legal. ¿Sí ven? Ninguna ley puede competir contra un problema ético. Es al contrario, la ética es la que ayuda a la ley, no es la ley la que ayuda a la ética. Tengan en cuenta ello. Les voy a leer este pedacito de la Constitución, aquí, este pedacito, porque quiero hacerles énfasis en algo. ¿Listo? Entonces dice, Constitución Política de Colombia 1991, preámbulo. El pueblo de Colombia, ojo con esto, ojo, ahí dice el pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Chicas. Nosotros. Correcto, nosotros. Ojo porque a veces la gente desde ahí se confunde y dice el pueblo de Colombia y dice, ah, o sea, los políticos. No, el pueblo somos nosotros. En ejercicio de su poder soberano. O sea, ¿quién es el soberano? ¿El presidente? Gracias por haberlo dicho. Mira que no, el soberano es el pueblo. Pero en Colombia, como no conocemos la ley, por alguna extraña razón pensamos que el soberano es el presidente. Es el más alto rango. Uno piensa que como es el más alto rango, entonces es él el soberano. Y resulta que no. El soberano en Colombia es el más bajo. ¿Y quién es el más bajo? Pues el pueblo, nosotros, todos. ¿Listo? Entonces, cuando usted entienda nada más estas dos cositas que acabamos de ver, usted va a entender que el presidente no es el dueño del país. El ministro no es el dueño del país. El alcalde no es el dueño de la ciudad. Es un empleado de la ciudad. Es un empleado del país. Y como empleados, su jefe le puede pedir cuentas. ¿Quién es el jefe entonces? El pueblo.
El pueblo, porque es el pueblo el soberano. ¿Sí ven ustedes desde ahí el problema tan grande que tenemos en Colombia? O sea, ¿sí me entienden lo que les estoy diciendo? Que tenemos un país con unas reglas y que el país en el que vivimos es prácticamente lo contrario a esas reglas. Porque no, es cierto, la persona que habló no estaba mal, tiene razón. Uno piensa siempre aquí en Colombia que el soberano es el presidente. Uno dice, no, pues es que ese es el que puede hacer y deshacer. Y resulta que, vean, la ley nos dice que es al contrario. Entonces, ¿qué opinan de eso, señoritas? Vean, solo dos renglones. ¿Qué opinan de esos 2 renglones? Pues, profe, la verdad es que, digamos, nosotros como el pueblo, pues ellos son elegidos por el pueblo. En sí, nosotros somos los que decidimos quiénes nos van a gobernar. Porque, pues, por eso se hace el voto, ¿no? Para elegir. Ajá, por el pueblo y para el pueblo. Ojo con eso, que es que a veces nos dicen como, ustedes votaron por mí, ya se jodieron. Tate quieto ahí, porque yo lo elegí a usted como pueblo y para el pueblo. ¿Listo? ¿El jefe quién es? ¿Quién es el jefe? El soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros votamos, nosotros estamos votando es por una persona, no que nos va a dirigir, sino una persona que va a vigilar que lo que se haga sea lo mejor posible para quién, para el pueblo. Lastimosamente eso en Colombia muy poco se ve. No en todos los casos, hay que decirlo, hay alcaldes que son muy buenos. Hay presidentes que con sus vainas han hecho cosas muy buenas. Curiosamente, uno de los mejores presidentes, entre comillas, que un profesor de sociales me rompería el brazo si me escucha decirlo, pero uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia ha sido el dictador Rojas Pinilla, que fue un militar que yo creo que muchas de ustedes saben que derrocó al presidente y se hizo dueño del poder. Y lo increíble es que hizo muchas cosas y mucha gente le va a decir es el mejor presidente. De hecho, en Colombia ni siquiera se lo clasifica como dictador, a pesar de que no lo eligieron por votos. De hecho, ahorita que me doy cuenta de algo chistoso, y es que la guerrilla del M-19 surgió porque a Rojas Pinilla le robaron las elecciones. Y lo más chistoso es que Rojas Pinilla se había robado el poder. ¿Sí se dan cuenta de lo chistoso que es que una guerrilla surja porque el dictador se le robaron las elecciones? Entonces, son de las cosas que a veces pasan en Colombia a nivel histórico, que son muy chistosas, son irónicas, chistosas, curiosas, ¿listo? Bueno, dice, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Listo? Esta partecita es lo que yo les decía. En el año 91, después de haber tenido uno de los conflictos pues, más largos del continente, el país decide que es hora de crear una nueva constitución y eligen a alguien, crean algo que se llama una asamblea constituyente. ¿Una asamblea constituyente qué es? Vamos a colocar un ejemplo. Se reúnen los del uribismo, se reúnen los del Centro Democrático, liberales, conservadores, Cambio Radical, Mira, Colombia Humana, Polo Democrático, y entre todos construyen las leyes para este país. ¿Listo? No es que el presidente se sienta y él dice, ahora vamos a hacer esto. No, es una asamblea nacional. ¿Listo? La que crea esta constitución. Invocando la protección de Dios. ¿Qué les parece a ustedes esa parte? O sea, como pidiéndole a él sabiduría. Sí, pero ¿qué les parece a ustedes como profesores? Como poniendo a Dios de testigo. Sí, pero ¿qué opinan ustedes como profesores?
Que la Constitución diga que invocando a Dios. Pues, no sé bien. ¿Cómo? Bien. ¿Bien? O sea que las Para mí sí personas, está bien. o sea que las personas que no creen en Dios no tienen derechos, porque esta No tienen Constitución se basa en Dios. Mm, Sí, sí tienen derechos. Este es uno de los problemitas que es bobo, es un problemita bobo, pero pues hay que decirlo. Y es que esto es para un país completo. Entonces no se puede decir que invocando la protección de Dios. O sea, porque entonces los indígenas no entran en este cuento. O los jóvenes de ahorita que no creen en nada, entonces no entran en este cuento. O sea, este país es solo para católicos. Y si usted no es católico, mejor dicho, busque escondedero porque en cualquier momento usted no tiene derecho a la vida, derecho a la paz, derecho al agua, nada, se fregó. Por eso les decía, como profesores, no como ustedes, como Marcela, como Angie, como Dayan, no, como profesores. Acuérdense que cuando usted entra a ese salón de clases, usted no tiene religión. Usted no tiene religión. Nunca se les olvide eso, nunca. Entonces, si la Constitución dice que invocando la protección de Dios, por eso uno de los pequeños cambios que le hicieron después a la Constitución fue justamente eso, decir que Colombia era un país laico, que era un país para todos, para judíos, para ateos, para indígenas, para todos, que usted podía creer en el mismísimo, no sé, Zeus, Ra, por allá en uno de esos dioses de hace años, y aún así usted tiene sus derechos aquí tranquilito. ¿Listo? Bueno, chicas, no sé en qué momento se me pasó una hora. Creo que debía haber sido abogado a veces. Bueno, entonces, Sí, se le da. sí, eso estoy notando. Bueno, aún estoy joven para estudiar una carrera más. Eso no hay problema. Después puedo terminar siendo profesor por allá de derecho o alguna vaina de esas que hasta interesante sería. Bueno, chicas, nos vemos dentro de 8 días invocando la protección de Dios, como dice la Constitución. ¿Listo, señoritas? Para los que Les no dejo que creen. vayan con el profe Camilo. Profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. Gracias. Chao, Gracias. señoritas. Chao, profe. Gracias.